concejales de Jóvenes Madrid, yo soy Cristina y el Cuñán, son comunicadores. La idea era poder plantear un pequeño espacio de debate, ¿no?, en el que poder hablar con Cayo, él es coordinador federal de Esperanza y es candidato por Madrid a la presidencia del gobierno. Y bueno, la idea es eso, ¿no?, hacer una pequeña introducción y demás, y ya luego a un turno más o menos a un turno abierto de palabras y demás para que también haya debate y poder pasar las preguntas y lo que os he dicho. Bueno, buenos días. Como ha dicho Cristina, desde Jóvenes de Izquierda aquí estábamos planteando una serie de encuentros a la universidad con nuestros candidatos y candidatas. Nosotros hemos visto que efectivamente muchos somos la generación más formada, más académicos, pero las sucesivas reformas educativas que se han ido sucediendo en nuestro país han ido mermando otro tipo de formación, la formación ciudadana, la formación política, en el sentido de la palabra, pero bueno, tampoco lo han logrado del todo, ¿no? Por eso traemos a nuestros candidatos, traemos a Cayo Lara, nuestro candidato a la presidencia de gobierno, porque nosotros sí creemos que hay diferencias entre los políticos, no todos los políticos son iguales. Nosotros exigimos que nuestros políticos escuchen, se reúnan con la gente, se reúnan con los estudiantes y respondan a la ciudadanía, no ante el mercado. Mientras algunos se reúnen con los 40 empresarios más ricos del país, nosotros nos queremos unir y queremos que nuestros candidatos se reúnan con los trabajadores y las trabajadoras, con los estudiantes, porque al fin y al cabo es la ciudadanía la que vota, somos nosotros los que votamos, y eso nos queremos exigir a nuestros políticos, que lo que proponen en la clase, lo que proponen durante la legislatura, luego lo cumplan si llegan a gobernar y no traicionen, como han hecho en este caso el Partido Socialista, los programas que llevan. Bueno, Cayo ha venido aquí, nos va a echar un discurso, llevará la propuesta, imagino, que se ha ido elaborando, la convocatoria social, el nivel de personal de la base, pero Cayo ha venido a charlar con todos nosotros y todas nosotras, a escucharnos y ver un poco qué problemática tenemos, cómo vemos la situación, la sociedad, etc. Bueno, simplemente para terminar y pasar a Cayo, nosotros hemos lanzado una campaña, la campaña Rebélate. Creemos que hay que elegir, es el momento de elegir el 20 de noviembre, elegir entre seguir siendo precarios y precarias o elegir entre lo estable, elegir entre caer al contrato de los 40 o tener un futuro digno, etc. Es el momento de elegir y nosotros llamamos a la rebelión en la calle y también en las urnas el 20 de noviembre. Así que doy la palabra a Cayo Lara y luego al final pues tenemos un espacio de debate y de pregunta y de charla para Gracias por la invitación. Voy a intentar ser sintético, pero siempre que digo esto soy un rollo haciendo discurso. Pero por favor voy a hacer el esfuerzo. Hoy digo porque hagamos un coloquio lo más amplio posible, de tal manera que podamos interactuar desde el punto de vista del debate. Hoy hemos conocido la propuesta de la COE, de la Patronal Española, que ha salido diciendo ya lo que más o menos quiere que sea vuestro futuro. Y lo que quiere que sea vuestro futuro es sencillamente que tengáis menos derechos laborales, que si algún día tenéis un trabajo, cuando os despidan les sacáis más baratos en el despido a los empresarios, que en la sanidad pública no solo hay que pagarla por los impuestos de todos los ciudadanos como estamos pagando, sino que además hay que poner una cosa que uno le llaman copago y otro le llaman repago, es decir, pagar dos veces, para entendernos. Y además ha dicho que hay que moderar los salarios porque el problema de España es que los salarios son muy altos. Cuando ha dicho esto no sabemos si estaba pensando en los salarios, no digo de los precarios, pero en los salarios de los minoristas o estaba pensando en los salarios de los que se brindan los banqueros amigos de la COE cuando están trabajando en las entidades
de ahorro, o ya no sé si llamarles de ahorro o de especulación, porque probablemente va a haber que cambiarle el nombre a las entidades de ahorro con las políticas que tienen. Ya he dicho que hay que desvincularlos del IPC. Esto quiere decir que si, me imagino que lo conocéis todos, sería una explicación obvia, ¿no? Pero que lo que sube el nivel índice de la vida, lo que nos cuesta los productos que compramos, que eso no tiene nada que ver con la subida de los salarios, que los salarios tienen que estar por debajo de esos. Por tanto, que cada vez los salarios, los que estamos sujetos a una nómina o están sujetos a una nómina, cada vez sean más pobres y tengan menos capacidad adquisitiva de lo que tienen que comprar en la sociedad. Y además ha dicho que hay que rebajar los impuestos. No ha dicho a quiénes, pero se sobreentiende, porque cada vez que la patronal dice que hay que bajar los impuestos, dice que hay que bajar los impuestos más a los más ricos, a los que más tienen y a los que más tienen. Eso ha venido a decir el señor José. Ha dado un par de pinceladas que sobran empresas públicas, ha dicho que el derecho de huelga garantizado en la Constitución española hay que retocarlo, a Nicolás cuando plantean recortar derechos fundamentales, y finalmente pues ha venido a decir alguna otra lindeza más sobre el despido objetivo, es decir, plantea que los despidos improcedentes, en lugar de que le paguen 45 días a los trabajadores que despiden y hasta 24 meses, que es lo que está en este momento, hablo de los improcedentes, es decir, el que no procede que le despidan, porque lo lógico es, si no procede que le despidan, es que se quede en la empresa, sería lo razonable, pero esto no es así. Se pagan 45 días por año, se pagan 24 meses, y ahora propone que sean 20 días por año, 8 subvencionados por la administración pública, es decir, por los impuestos de todos, y que el máximo que se pueda pagar en 18 sean 12 meses. Además de otra serie de cosas que no me entretengo. En resumen, leña al mono, dicen en términos populares. Se supone que monos somos, no hago una comparación, que puede ser odiosa, los trabajadores y trabajadoras, los de abajo. La gente que genera la riqueza en este país, la mayoría de la riqueza de este país, pero después cuando se redistribuye la riqueza, se la quedan fundamentalmente los que no generan la riqueza, especialmente los especuladores, y no se devuelven en la proporción correspondiente a la generación que hace la clase trabajadora. Este es un concepto que me imagino que tenéis absolutamente claro. Y yo voy a dar unas cuantas pinceladas, además de esto de la COE, que esperemos que no sea el programa del Partido Popular, porque pinta tiene. Como todavía no sabemos qué programa tiene el PP, igual le da el punto de coger la propuesta de la COE completa. Con lo cual, apaga y vámonos, pero pinta tiene. Porque es raro que a estas alturas no conozcamos la propuesta completa programática del Partido Popular, que nada más y nada menos quiere venirse a vivir aquí cerca de esta universidad y quiere tener ahí el aposento, el candidato del Partido Popular. Situarnos un poco en el discurso que estamos haciendo nosotros. Hay dos crisis. Una crisis financiera internacional, que el propio Trichet ha dicho, el que fue gobernador del Banco Central Europeo, ha dicho que es una crisis sistémica. Por vez primera empiezan a decir los responsables de la crisis que la crisis es del sistema capitalista de producción. Lo está diciendo ya gente con mucha solvencia. Y tenemos esa crisis, que es la verdad, y tenemos nuestra propia crisis añadida, que es la crisis española, que es la que nos hace que tengamos el doble de paro que la media de los países de la Unión Europea. No voy a entrar en la crisis nuestra, que es la del ladrillo, la de los pelotazos urbanísticos, la de haber construido viviendas que la gente no puede comprar porque no tiene poder adquisitivo, la que le quitan la vivienda a los bancos y a la gente además se queda debiendo de dinero a los bancos. Es decir, esa política del pelotazo urbanístico, de la especulación urbanística, que es la que nos ha generado el doble del paro del país, y todo ello porque no ha habido intervención pública en la economía de la vivienda por parte del gobierno. Es decir, no se ha producido vivienda social, no se ha producido vivienda en alquiler para la gente que no podía comprar las viviendas a ese precio tan escandaloso que lo han puesto los promotores, pudiera tener un techo digno con una cantidad de renta adecuada. Todo esto ha creado un problema inmenso en España. Hay una deuda impresionante de la familia, de cada 4 euros que debe el país, 3 lo deben las empresas, las familias y la banca. Y uno debe el Estado, la deuda pública del Estado. Pero este es un problema importante que nos ha creado esa precisamente no intervención pública en la economía de la vivienda en nuestro país, además de la crisis financiera internacional. ¿Y qué ha pasado? Para analizar desde nuestro punto de vista la realidad actual hay que remontarnos un poquito atrás. Y el poquito atrás es que han decidido cargarse las políticas neoliberales aplicadas históricamente por los partidos conservadores, pero a las que se han abrazado
partidos socialdemócratas de nuestra Europa occidental y en nuestro país, las políticas de más mercado y menos Estado han tenido una concreción práctica. Y es que al Estado lo han estado debilitando, es decir, lo público. ¿Y cómo han debilitado lo público a lo largo de los años? Esto no es de anteayer. Empezaron ya especialmente en la década de los 80. ¿Cómo debilitan el Estado? Pues sencillamente vendiendo las empresas públicas del Estado en los sectores estratégicos de la economía. Que mirar si eran malas las empresas para son multinacionales, pero además muchas con muchos beneficios, como Telefónica. Vendieron las empresas públicas. Después decidieron hacer rebajas fiscales y bajaron más los impuestos a los más ricos de nuestro país. Y en eso estuvieron en una carrera de competencia tanto el PSOE como el PP, que Zapatero acuñó una frase que se quedará para la historia de las frases intelectuales, que es bajar los impuestos es de izquierdas. Se quedará para la posteridad. Y en esa rebaja fiscal han ido adelgazando el Estado. Y finalmente la privatización de los servicios públicos. Los servicios públicos esenciales, que con la Constitución en la mano debe garantizar el Estado y lo público, han convertido la crisis para que se vayan privatizando servicios públicos. Educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es adelgazar el Estado. Y han dejado al Estado tan pequeño, el poder político, el poder de la democracia, lo han dejado tan limitado que el poder financiero y el poder económico de los mercados es más fuerte que ellos. Por eso lo hemos sintetizado con una frase. Cuando Zapatero se sube al Parlamento a decir el 10 de mayo del año pasado que tenemos que dar mensajes a los mercados y tenemos que apretarnos el cinturón porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, a partir en ese momento se está poniendo la democracia en España de rodillas ante los poderes financieros y ante los mercados. Es el Estado que quería tener el sistema capitalista y el neoliberalismo y las políticas neoliberales, porque no quieren un Estado que intervenga en la economía y que les pueda impedir que puedan obtener los beneficios que les dé la gana. Recordaréis, y lo habréis leído, que hay un blogger americano que ha salido diciendo que él cada noche se acostaba soñando con que por la mañana se levantara con una nueva recesión. Ha dicho que los especuladores, ¿para qué están? Que están para especular. Y ha dicho además que les importa un pimiento a los especuladores el sufrimiento que su especulación pueda producir en la humanidad, que pueda producir en la gente. Que ellos están a lo que están. Y por tanto estos son los que tienen la victoria en este momento. Estos son los que controlan la democracia. Y estos son los que controlan a los estados. Y a esto hay que darle la vuelta, que es el planteamiento que nosotros tenemos. Y hay que rescatar la democracia para los ciudadanos. Y son estos, los poderes financieros, los mercados, los que tienen que estar supeditados al interés popular y a la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas. Ni más ni menos, esa es la tarea que creemos que tenemos por el futuro y no es tarea que vamos a resolver en 3 días porque se ha tardado mucho tiempo en llegar a la situación que tenemos en este momento. A partir de ahí, el Estado no tiene dinero. No se ingresa dinero con el estallido de la burbuja, con la crisis, las arcas de la hacienda pública se han venido para abajo. Tienen pocos recursos. Y han decidido que cómo resuelven. Y nos han contado una frase maravillosa. Os han dicho que en vuestra casa no podéis gastar más que lo que tenéis, que lo que se ingresa. Y eso no lo hemos creído. Es verdad, tienen razón. Si es que hemos gastado más que poníamos y como no podemos, pues ahora tenemos que jodernos y apretarnos el cinturón y tener sufrimiento. Y claro, el problema es que no nos han contado la otra parte. Y la otra parte es que las rebajas fiscales que le hicieron a los más ricos de nuestro país y no luchar contra el fraude fiscal inmenso que tenemos en España es lo que ha provocado el debilitamiento de las arcas de la hacienda pública. No que los ciudadanos hayan estado despilfarrando dinero público y hayan estado viviendo por encima de sus posibilidades. Han vivido por encima de sus posibilidades los pensionistas con 700 euros de pensión, que ahora se la congelan y se la recortan. Han vivido por encima de sus posibilidades los profesores que cobran 1.700 euros de un instituto o 2.000 que puedan cobrar aquí o 1.500 que puedan cobrar en algunos puntos determinados. Esos han vivido por encima de sus posibilidades. La respuesta es no. Es que no hay ingresos porque aquí hay alguien que se ha metido el dinero en el bolsillo. Y aportamos unos cuartos de datos. Las rebajas fiscales, ha dicho el propio Rubalcaba, con lo cual diríamos que es palabra de Dios, si nadie la puede discutir porque lo ha dicho él, que desde el año 2000 se dejan de ingresar en las arcas de la hacienda pública del orden de 28.000 millones de euros cada año por las rebajas fiscales que hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista.
Y además, ha salido un informe de los técnicos de Hacienda que dicen que por no luchar contra el fraude fiscal, el 3% de las grandes empresas en España defraudan cada año al Estado, es decir, a todos nosotros, defraudan 42.700 millones de euros. Y eso es mucho dinero. 42.700 millones de euros. Es más dinero que el que se gasta en España en toda la educación en nuestro país, para que nos hagamos una idea de cuánto dinero es. Y por tanto, como esto se ha producido así, había una salida diferente, que no era la salida de los recortes, que gastemos menos, que suframos más, sino que había una que era buscar los recursos donde están. Pero ni han querido enfrentarse a los ricos para poner los tipos impositivos de los grandes beneficios del capital y de las grandes fortunas. Es más, se cargaron el impuesto de patrimonio que pagaban las grandes fortunas. Ahora nos han puesto un microimpuesto de patrimonio. Y para que os hagáis una idea, una persona que tenga 7 pisos en Madrid no paga ya impuestos de patrimonio, pero sí cobra alquileres por 1.000 euros a quien le alquile y le contrate la casa. El impuesto de patrimonio hay que quitárselo porque dice Rubalcaba que estas eran las clases medias. Hay una duda razonable ya de qué es la clase media en nuestro país. A partir de ahí, de ese planteamiento, no han querido luchar tampoco contra el fraude. ¿Y cómo no se lucha contra el fraude? Pues no contratando más inspectores. Y los que se jubilan no cubren sus plazas. Y por eso los presupuestos del año 2009 y del 2010 y del 2011 y el 2012 que se va a prorrogar, se han recortado las partidas de la agencia tributaria, de tal manera que no tengamos más inspectores para que no se investigue a los que están haciendo el fraude, que son las grandes empresas. Por eso se descubre luego que Botín tiene casualmente 2.000 millones de nada de euros en una cuenta de Suiza, que después, cuando se le descubre, paga una cantidad, pero que le da un buen tratamiento fiscal a la agencia tributaria, la hacienda pública. Contra esto no se ha luchado, porque no se han querido enfrentar al poder político, económico. Y en esto son corresponsables Partido Popular y Partido Socialista. Y van a dar como botón de muestra que el impuesto de patrimonio se suprimió, se bonificó al 100%, con el voto del PP y el voto del PSOE. Son responsables solidarios de que la hacienda pública en este momento no tenga dinero. Y hoy no vale que se estén acusando el uno al otro de que tú recortas más que yo. El debate bipartidista que vais a ver el día 7 de noviembre, veréis al PP y veréis al PSOE, y no sé de qué van a discutir, porque ambos han tenido la misma política de recorte y de ajuste duro hacia los ciudadanos. Y ninguno ha atacado enfrentarse realmente al poder económico, ya que contribuyan, como dice el artículo 31 de la Constitución española, con los beneficios, contribuyan a la hacienda pública, es decir, a todos nosotros, para que tengamos servicios mínimos, ya no digo ni de calidad, pero servicios mínimos, esenciales en educación, en sanidad, en tercera edad, en definitiva los servicios que hacen fuerte a un Estado social y un Estado de derecho. Por tanto, nosotros entendemos que la alternativa no está en que ahora el PP acuse a Zapatero de que recortó ayer y Zapatero o Rubalcaba acuse a Rajoy de que sus comunidades autónomas están recortando dinero. El problema lo han creado los dos. Y además se han equivocado. Es inútil. No se han equivocado para los ricos, se han equivocado para los de abajo. Y es inútil, ¿por qué? Porque sigue creciendo el paro. Porque en el mes de septiembre se incrementaron 95.800 trabajadores y trabajadoras más a las listas del paro de las oficinas. Entonces, todas las medidas que han adoptado no han servido para nada. Tenemos más crisis y tenemos más paro. Este es el razonamiento. ¿Y qué planteamos nosotros? Pues que hay que invertir. Que hay que ir a buscar el dinero donde está, porque el dinero está. Hay que buscarlo. Tienen que contribuir justamente con los impuestos los que tienen beneficios en nuestro país. Hay que perseguir el fraude fiscal, hay que perseguir a nivel europeo el dinero que se mueve a los paraísos fiscales, hay que suprimir los billetes de 500, que es donde se mueve una parte importantísima del dinero negro, incluido el dinero de la mafia, el dinero de la droga. Hay que adoptar medidas que permitan, de alguna manera, incorporar recursos a la hacienda pública. Y a partir de ahí controlaremos el déficit. Y a partir de ahí habrá posibilidad de hacer políticas de inversión activa y posibilidades de generar empleo. Y no será necesario que los trabajadores de la administración pública que se van jubilando solo estemos dando cobertura, sustituyendo un 30% en el mejor de los casos de los que se jubilan. Es decir, destruyendo empleo. Esa es la alternativa y esa es la salida. Y es la que no quieren hacer en ninguno de los casos. Y digo que es equivocada porque es muy simple. Si a la inmensa mayoría de los ciudadanos
nos quitan poder adquisitivo y tenemos menos dinero para gastar. Dicen que hay una crisis de demanda y es real. Lo dice la ONU ya, lo dicen economistas importantes, premios Nobel como Krugman, como Stiglitz. Sí, lo reconoce mucha gente, incluso Obama ha planteado un plan de inversión y de dinamizar la economía de 450.000 millones de euros que le ha votado en contra el Partido Republicano en Estados Unidos, que es el equivalente al PP en España, pero que ha tenido un tamallazo. Ya ha habido dos del Partido Demócrata que le han votado junto con los republicanos y no han conseguido sacar el plan adelante en ese sentido, ¿no? Pero todo el mundo reconoce que hay una crisis de demanda. ¿Por qué? Porque le han quitado y le siguen quitando poder adquisitivo a los ciudadanos. Tenemos menos capacidad de consumo, las empresas venden menos, tienen que despedir a los trabajadores y este es el círculo vicioso, porque además crece la economía sumergida y no hay recursos que se siguen ingresando en la hacienda pública por la vía de los impuestos, de la seguridad social, del IVA, del IRPF, etc. Y ese es el problema que tenemos en este momento instalado en Europa. Ese es el nudo gordiano. Y a partir de ahí las alternativas que nosotros venimos proponiendo caminan en esa dirección. Mirad, hemos propuesto un plan de empleo que puede crearse 3 millones de puestos de trabajo en 3 años y cuesta 40.000 millones de euros. Solo el fraude que he dicho antes del 3% de las empresas son 42.000 millones. Con lo que defraudan las grandes empresas en España, podríamos hacer un plan de empleo para crear 3 millones de puestos de trabajo. Así de simple. Pero hay que arrancarse. Hay que meterse a que se contribuya. Y tiene que tener responsabilidad social, porque el dinero fraudulento que se puede llevar no es de esas empresas, es de las plusvalías que generan los trabajadores y trabajadoras y los que alimentamos con el consumo, que puedan vender productos y que puedan ganar dinero. Y la que está en pérdidas es evidente que ayudarla, pero la que tiene beneficios tiene que pagar. Lo que no es razonable es que de la tributación que se hizo a la hacienda pública en el año 2009, las empresas, por el impuesto de sociedades, beneficios de cada 100 euros que gana una empresa, tiene que tributar con 30 o con 25 a la hacienda pública. Esto es lo que dice el impuesto de sociedades. Pues en el año 2009 tributaron por el 10% a la hacienda pública, la media de tributación de las empresas. Y esto significa que se metieron en el bolsillo esas cantidades que ahora dice la hacienda, que son cantidades que se han quedado fraudulentas. Y ese es el dinero que nos falta para que no se recorte la educación en Madrid. Que en el fondo están aprovechando el recorte de la educación, están aprovechando también para privatizar la educación. Porque es claro, en un país donde estamos con un 30% de fracaso escolar, no tienen piedad, no tienen altura, quieren privatizar más y más la educación porque la quieren tener controlada, para que nos eduquen y para que nos formen, no con un espíritu crítico realmente de esta sociedad, sino un espíritu amorfo, de alguna manera, para que demos por bueno que este sistema es lo que hay, que es el menos malo de todos los sistemas y que tenemos que estar aquí en este modelo sin pensarnos si tenemos que dar una alternativa diferente. Además de que algunos hacen un gran negocio con la educación privada, que lógicamente es lo que está detrás de las bambalinas en la obra de representación teatral. Bien, dicho todo esto, hay por tanto una alternativa importante. Pero se habla mucho, y ya voy concluyendo para que entremos en el coloquio porque hay mucha materia de la que podemos hablar. Se habla mucho de que han hecho agujeros en las cajas. Se habla mucho de que se han llevado dinero, que se lo han llevado crudo. Se habla mucho de que hay cajas que han plegado. Sencillamente han quebrado. Y el Estado ha salido con los recursos de todos a meterle dinero para que no quiebren, para salvar los bancos y salvar a las cajas. Aquí hay gente que tiene responsabilidades en esto que ha pasado. Esto no lo ha hecho los marcianos. Aquí hay gente que tiene responsabilidades directas. Y hay una responsabilidad importantísima que es el gobernador del Banco de España, que debería haber estado controlando y vigilando cuál es el gasto, si gastan bien o no, en definitiva, las cajas y los bancos. Es su obligación, como supervisor de que el dinero de los ciudadanos se invierte de manera adecuada. Y sin embargo se ha estado dedicando más a un Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que como se le conoce, a decir que en España lo que había que hacer era bajar los salarios, en lugar de preocuparse de haber controlado que la caja de ahorros del Mediterráneo, que la caja de Castilla-La Mancha, que estas cajas, que la nueva Caixa, que la Caixa Cataluña, no hayan hecho el agujero que han organizado los gestores de esas cajas, que además hacen que lo paguemos ahora todos los ciudadanos. Y la gran pregunta, ¿quién está sentado en el banquillo? Aquí no hay responsables. Aquí es posible que se hayan hecho desfalcos de miles y miles de millones de euros. Y aquí no hay responsables. ¿Conocéis algún
Pero además de todas las medidas, ¿conocéis alguna medida del gobierno que haya adoptado frente a los responsables de la crisis desde el punto de vista económico? Quitando el microimpuesto de patrimonio que han vuelto a restaurar por 2 años de carácter temporal. ¿Alguna medida? ¿Conocéis cuando dijeron que iban a acabar con los paraísos fiscales y se ha adoptado alguna medida para acabar con los paraísos fiscales? ¿Alguien conoce alguna medida? Las medidas que conocéis han sido de ajuste duro y de dureza, de reforma laboral para que los despidos sean más baratos, del pensionazo. Los hijos de nuestra generación, de mi generación, difícil vais a tener jubilados con 67 años, con 35 años de cotización, y esto no es demagogia. Y esto es también, el pensionazo había que llegar a recortar. ¿Por qué quieren? Quieren que vayamos a contratar planes privados de pensiones con la entidad de trabajo. Y no quieren que el Estado sea garante de que tengamos la pensión cuando nos jubilemos. Quieren hacer negocio con las pensiones, como quieren hacer con la sanidad, como quieren hacer con la educación. Convertir los derechos en negocio. Y por eso han adoptado como han adoptado. Y responsables, las políticas neoliberales. En el gobierno de Rodríguez Zapatero, que con el nombre de un partido de izquierda se ha hecho políticas de derechas en este país. Y el Partido Popular no hace falta que se esfuerce, ni siquiera presente iniciativas y alternativas. Hasta haciendo una oposición, tumbado en la viñeta de Peritis, fumando el puro y esperando que Zapatero se estrellara. Que es la mejor representación de la alternativa que ha presentado en este país. Y de lo que conocemos, de lo poquito que conocemos. Y ahora, de cara a este proceso electoral, con este baluarte, con este bagaje, nos vienen a pedirnos el apoyo. Y cada uno hará en conciencia lo que considere, en función de sus conocimientos y su voluntad que pueda tener. No cabe ninguna duda. Pero, ¿qué nos queda igual? Un programa que no ha cumplido. Podemos poner muchos botones de muestra, pero salario mínimo interprofesional. Esto no afectaba a la crisis financiera internacional para no ponerlo. Propusieron 800 euros. Esto afecta a mucha gente. Propusieron 800 euros. Están 641. Francia lo tenemos a la vuelta de la esquina, están 1.300 y pico euros de salario mínimo interprofesional. No han cumplido con cosas tan niñas como esa. Podríamos hacer una larga lista. Por tanto, no hay credibilidad. No hay un tribunal, por lo menos ético en nuestro país, donde cuando alguien incumple flagrantemente el contrato o compromiso que se establece con los ciudadanos en las elecciones, no hay un tribunal que por lo menos le penalice y le condene por falta de ética y por violar la palabra dada a los ciudadanos. No tenemos nada. Aquí se puede incumplir un programa electoral y no pasa nada. Cuando vengan las siguientes elecciones no me votéis y ya está. No, es que tiene que haber mecanismos democráticos para que se cumpla y se tienen que dar muchas explicaciones cuando no se pueden cumplir elementos fundamentales que se han propuesto a los ciudadanos. Y además Rubalcaba nos viene con un programa ahora socialdemócrata. Lo han diseñado, sabéis que el equipo de diseño de la campaña en PSOE ha sido el equipo de Obama. No ha diseñado toda la campaña, pero vinieron al principio, lo trajeron aquí, lo hicieron público, después hubo mucha contestación y a partir de ahí han dicho vamos a tirarlo y vamos a intentar hacerlo con equipos nacionales, que va a parecer esto un poco fuerte. Ya es bastante que han cambiado el color azul del diseño en el fondo de las presentaciones del PSOE. Recordáis que el PSOE tenía el fondo rojo de detrás, el PT azul. Pues ahora cuando comprobéis su salida veréis que el fondo ya sale. Cada vez se van pareciendo más hasta en esos detalles. No tiene importancia, pero va a marcar perfectamente. Y ahora nos dice que va a aprobar la dación en pago, es decir, que a la gente cuando le eche de la casa, porque ahora van a aprobar para que no se quede debiendo dinero. Pero si anteayer han estado votando en contra de la iniciativa de izquierda. Ahora nos dice que va a reformar la ley electoral para que todos los votos tengan representación en el Parlamento. Se va al modelo alemán, hay que modificar la Constitución para eso, pero no se queda en el modelo del Consejo de Estado que ha hecho un informe dándonos la razón a Izquierda Unida y a quienes defendemos más democracia representativa en nuestro país y que sea justa. Y han votado en contra hace 4 días. Y así podemos seguir desgranando propuestas una tras otra. Por tanto, no credibilidad al programa, no credibilidad en las propuestas posteriormente. Es como el maestro mago. Y claro, yo es una cultura distinta a la vuestra. Me he educado en unas escuelas franquistas, vosotros os habéis educado en las universidades, en las escuelas de la democracia, ¿no? Pero entonces los maestros nunca acaban. Y el Rubalcaba hoy parece como el maestro que te daba leña y ya cuando te cabreas tanto un día que dices me voy de esta escuela, me voy con otro maestro y ya que te dice no, ya no voy a quedar más. Y este Rubalcaba es una propuesta de educación. Y Rajoy pues sobran los planteamientos de Rajoy es no tocar los impuestos, evidentemente sabe a qué se está refiriendo. Por tanto, que nos expliquen cómo van a hacer las políticas de inversión del Estado y que nos expliquen cómo van a generar empleo si no tocan los impuestos. Con la hacienda vacía, que lo expliquen, porque eso hay que explicarlo para entenderlo. Cuesta bastante trabajo.
y luego el programa político, vamos a conocerlo y vamos a ver qué opinan de la propuesta de la COE, qué opinan de toda esta batería de más neoliberalismo, más recorte de derechos conquistados a lo largo de la historia de los trabajadores, más desregulaciones laborales, más privatizaciones sociales de servicios públicos que me impliquen que le conozcamos por lo menos. Por tanto, nosotros no voy a decir que seamos los buenos, porque es lo lógico ahora, si el PSOE no va, nosotros, el PP tampoco, los buenos somos nosotros, ¿no? Yo creo que lo bueno es intentar dar el cambio a este montaje, a este sainete malo que nos han montado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y el debate no va a estar, y concluyo ya con esta parte, el debate que tenemos en este tiempo de aquí hasta el 20 de noviembre y de futuro, que no muere el 20 de noviembre, es un debate que no va a ser entre el PSOE y entre el PP. ¿Quién de los dos puede ganar el gobierno? En nuestra opinión, el debate es mucho más profundo. Y el debate es que los ciudadanos tienen que elegir si quieren democracia o quieren mercados. Que los ciudadanos tienen que decidir si quieren derechos sociales o recortes. Tienen que decidir si quieren renovables o quieren nucleares. Tienen que decidir si quieren una reforma electoral o quieren bipartidismo. Tienen que decidir si quieren transparencia o corrupción. Y aquí hago un paréntesis. Entrar en Google hoy, poner ladrones del PP, pulsáis el botoncito y en 22 segundos, 25 dirá 14.000, el dato que aparecerá en la pantalla. Ponéis ladrones del PSOE, pulsaréis el botón y saldrá un dato que dirá 7.000, más o menos, me ahorro la cifra pequeña. Y cuando pulséis ladrones de Izquierda Unida, hace 2 o 3 días cuando sacamos esto salían 0. Pero ahora, como entra alguna gente y pone ladrones de Izquierda Unida, ya salían 27. Es decir, teníamos 0. Quiero decir transparencia o corrupción. Y ese debate. Servicios públicos o servicios privatizados. Derechos de negocio. Referéndum o reformazo. A la Constitución española, que era intocable. Que cuando alguien hablaba de que había que tocar la Constitución española, se levantaban aquí todos los fantasmas en este país y la Constitución está Dios para mover la Constitución, que además tiene regulado dentro de su propio articulado, que hace falta 2/3 o 3/5 del Parlamento para poderla modificar, ¿no? No se toca. Y en una semana se la terminaron porque se ganó la vuelta al artículo 135. ¿Y qué pusieron en ese artículo? Es que tenemos que controlarnos el déficit. No han sido capaces de controlarlo por la vía de las regulaciones ordinarias, de leyes ordinarias. Es que hay que ponerlo en la Constitución. ¿Y qué? Pues han puesto que primero hay que pagar a los bancos la deuda y los intereses. Y después comer. Eso fue el artículo 135. No la expresión comer. Después lo demás. Y lo demás son los servicios públicos y comer. Por tanto, tenemos que decidir entre referéndum, democracia, o tenemos que decidir entre reformazo. En impuestos justos o en regalos fiscales. Decidimos entre Agaquito, hijo de vecino, tenemos que pagar impuestos y cada uno como gana y como tiene, y que tenemos que tener un Estado con una economía fuerte para que sea garante de los derechos públicos de los ciudadanos y el derecho de igualdad o no. El debate es si queremos educación pública o negocio. Y si queremos rescatar sectores de la privatización de esta educación y queremos caminar a que el Estado se obligue a que dé cobertura plena y total 100% pública a los ciudadanos de nuestro país para que se eduquen debidamente y en condiciones y garantías de igualdad que lo garantiza el Estado. Eso o negocio para unos cuantos. Y tenemos que decidir, por ejemplo, entre la movilización o la resignación. Nos movilizamos con los resignados. Este es el debate. PP, PSOE, no es el debate. Este es el debate del país. Rescatamos la democracia, luchamos contra el ataque a los derechos sociales y laborales, o dejamos que el neoliberalismo siga avanzando y que los ciudadanos cada día seamos más mercancía y menos seres humanos. Este es el debate que proponemos y que estamos proponiendo. Y el día 20 será un paso más en el camino, pero tiene que continuar. Y nosotros estamos dispuestos, y ahora ya sí concluyo, estamos dispuestos a generar una organización alternativa de la izquierda, con todo lo que se mueva a la izquierda del Partido Socialista y de la socialdemocracia, que ya no lo es, porque el PSOE ha denunciado las políticas socialdemócratas, para generar un polo fuerte de la izquierda alternativa que un día de verdad dispute el poder a la derecha neoliberal y a la mano que mueve la cuna del PSOE y del PP. Porque ahí hay una mano que mueve la cuna. Es la mano del poder real. Y es la mano que ha impedido
al PSOE que vaya a hacer una modificación electoral para que todos los votos de este país tengan el mismo valor electoral. Porque esa mano es el sistema. Y no pueden permitir que el sistema se les resquebraje lo más mínimo. Tienen que mantener el chiringuito del sistema. Y esa es la mano que mueve la cuna. Y la ha movido hasta tal punto que el PSOE prefiere, y esto puede parecer algo una barbaridad, el PSOE prefiere que gobierne este país el Partido Popular antes de convertir todos los votos de izquierda en el Parlamento en diputados y diputadas de la izquierda, antes que disputar el poder a la derecha política del Partido Popular. Y no habrá cambios en nuestro país, amar democracia y amar derechos y en definitiva caminar en la línea que no se debería haber perdido nunca del avance en el estado del bienestar, si no se consiguen mayorías parlamentarias que cambien las leyes. En las manifestaciones, en la protesta son importantísimas. Hay que manifestar la protesta y la rebeldía social en la calle. Eso es fundamental. Pero al final, en un Estado de Derecho, y los que defendemos un Estado de Derecho, las leyes se cambian en las instituciones y en los parlamentos. Y eso solo se cambia con poder. Y si no somos capaces de generar ese poder, desde nuestro punto de vista, continuarán con el poder los que no lo han tenido desde hace muchísimos siglos en nuestro país. Cambiarán la familia, las caras y las personas, pero el poder en España lo siguen teniendo los mismos que lo han tenido hace muchísimos años. Y los que seáis estudiantes de historia, me imagino que lo tenéis que saber mucho mejor. No me enrollo más. Si queréis abrimos ya un coloquio o lo que queráis. Podéis criticar, podéis patalear, podéis insultar, podéis quedar un poco así, ¿no? Pero opinar lo que queráis sobre las cosas que hemos hablado y razonar y lo que queréis que no tenemos que decirlo.